Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Les habla Óscar Sumoso Minaya, actual director general del grupo ICG-UNFB. Ya en unos momentos, ¿no?, presentaremos a un mediador de contingencia, un mediador de emergencia, para que pueda llevar sus preguntas al ingeniero Abel. Bien, la dinámica va a constar en que la exposición tiene tres partes. Primero va a ser la introducción y después vamos a hablar de gestión del acero, que se va a partir en dos partes. Una es planeamiento y el otro es ejecución. Después al finalizar cada tema, podrán hacer algunas preguntas que la mediadora, que ya en algún momento les diré quién va a ser, ¿no?, se la llevará al ingeniero Abel. Y por supuesto que al final de la transmisión van a poder interactuar con el ingeniero de forma ordenada, de forma que puedan levantar la mano. Hay una opción ahí en reacciones donde pueden levantar la mano, o si no, escribir en el chat que quieren participar al final, ¿no? Entonces, de forma ordenada se les va a dar la opción de que puedan interactuar. Ahora, si en el lapso de al finalizar cada parte, ya sea la introducción o ya sea el planeamiento o ya sea ejecución, no se pudiera llegar a hacer su pregunta, no se preocupen, porque al final, de todas maneras, se las vamos a hacer llegar al ingeniero Abel. Bien, entonces ahora vamos con la presentación del ingeniero. A ver, vamos a quitar esto en un momento. Y ya está. A ver, ¿dónde estamos? Bien, ahora sí pasamos a presentar al ingeniero Abel Alba. Bien, el ingeniero Abel Alba es ingeniero civil con código de ingeniero profesional 66505 de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Es egresado de la maestría en Ingeniería Civil con mención en estructuras de la Universidad Católica, con experiencia como jefe de producción en COSAPI, en proyectos de edificaciones y estructuras deportivas. Es segundo puesto en el concurso de A3 organizado por el capítulo peruano de Lean Construction. Es especialista estructural en obras públicas de edificaciones y está además que cuenta con amplia experiencia. Bien, sin más preámbulo, adelante, ingeniero Abel. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. Un gusto poder acompañarlos el día de hoy. ¿Me confirma si me están recibiendo bien? Ok, pasamos a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si la pueden ver? Perfecto, vamos a ver qué... Buenas tardes, ingeniero. Sí, sí se puede ver correctamente la pantalla. Ahora vamos a ver que... Listo, que se ponga en modo de presentación. Ok, nuevamente, gracias al grupo ICG de la Universidad Federico Villarreal por esta consideración. Bueno, está de más decirles que comparto con ellos la importancia que uno tiene que tener en el tema de adquirir siempre conocimiento, ¿no? Estar en busca permanente de conocimiento. Y estamos, bueno, acá para darles, ahí apoyarlos, ¿no? En este momento, bueno, vamos a aprovechar esta tarde de compartir un poco lo que hemos venido adquiriendo en el transcurso de nuestra experiencia, ¿no? Vamos a empezar entonces, un poco para que conozcan un poco de mi background. Como ya dijo Oscar, soy ingeniero civil graduado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Bueno, me gradué en el año 2001. Soy egresado de la maestría de estructuras en la Universidad Católica. También hice el diplomado de estructuras en la UPC. Ya a la fecha, como ven, tengo más o menos 18 años de experiencia, de los cuales aproximadamente 10 años tengo ya en el área en construcción de edificaciones, ¿no? Actualmente soy jefe de producción en COSAPI, ya más o menos 4 años.
y adicionalmente especialista estructural en obras públicas de edificaciones. Participamos en un concurso A3 que organizó el capítulo peruano de Lean Construction y tuvimos la oportunidad pues de quedar en segundo lugar. Entonces es un poco como para que me conozcan. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Como ya les digo, 3 partes importantes. Primero vamos a hablar un poco de gestión, luego vamos a tocar el tema de las actividades que hacemos en la etapa de planeamiento, de planificación, y finalmente en la etapa de ejecución. Entonces vamos a ver, empezando, por qué es importante gestionar el acero y en qué etapas del proyecto la vamos a ver, ¿no? En este caso, vamos a hablar específicamente lo que hacemos en la etapa de planificación, en la etapa de ejecución y en la etapa de seguimiento y control, ¿no? Entonces vamos a ver con palabras simples, ¿no? Lo que se quiere acá es tratar de llegar a todos. ¿Qué entendemos por gestión, no? Entonces, escuchamos bastante esta palabra y ya está en boga de todos los profesionales de ingeniería civil y que estamos metidos en construcción, que tenemos que manejar el tema de la gestión de proyectos. Pero a veces no entendemos, no tenemos claro qué cosa es gestión, ¿no? Entonces, gestión es aplicar el conocimiento adquirido, lo que uno ya sabe, lo que ha venido aprendiendo durante en este interín de sus obras que ha venido desarrollando, y para aplicarlo esto en un nuevo proyecto. ¿Ya? ¿Y esto por qué lo vamos a aplicar? Para justamente garantizar el éxito del proyecto. Entonces, aquí podemos ver que aplicamos nuestro know-how. ¿Y qué cosa es nuestro know-how? Es toda la experiencia que tenemos, ¿no? Los que ya hemos venido trabajando en obras, ¿qué cosa hemos aprendido? ¿No? Hemos aprendido, por ejemplo, procedimientos o formas de trabajo dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? No es lo mismo hacer un edificio que hacer un centro comercial, que hacer un colegio. Entonces, cada tipo de proyecto requiere diferentes procedimientos durante su ejecución, ¿no? Entonces, nosotros ya con nuestra experiencia y al enfrentar a un proyecto nuevo, ya vamos a saber qué procedimientos utilizar. También sabemos qué equipos contamos ahora en el mercado, ¿no? Qué equipos ya hemos utilizado, qué equipos más o menos son eficientes. También conocemos empresas, nuestros subcontratistas, ¿no? Es importante conocer, tener ya un listado de una cartera de subcontratistas de los cuales nosotros podamos elegir, ¿no? Cuando tengamos la necesidad. Igualmente conocemos profesionales, ¿no? Nosotros trabajamos en equipo. Todo proyecto, en toda obra, la hacemos con un equipo de proyecto. Y nosotros, es importante conocer con quién vamos a trabajar. Esto es de mucha ayuda. Nosotros finalmente vamos a elegir quién nos va a acompañar y quién nos va a soportar ahí durante todo el desarrollo del proyecto. Y también un tema importante que tenemos que conocer y que tenemos que tener también un listado de personal obrero, porque justamente ellos son los que van a desarrollar el proyecto. Entonces, no es lo mismo que yo ataque un proyecto con gente que yo conozco cómo trabaja, o que me vaya a atacar un contratista nuevo. Más adelante vamos a ver un tema de lo que ustedes ya deben haber escuchado, que es la variabilidad, ¿no? Y entonces, mientras más incertidumbre vayamos teniendo en un proyecto, esta variabilidad va creciendo y el riesgo de cumplir la meta del proyecto va a aumentar, ¿no? Entonces aquí yo iba a recoger un artículo que lo dio el ingeniero Justo Cabrera. Es un ingeniero especialista en la dirección de proyectos y de edificaciones. De repente alguno de ustedes ha oído hablar de él. Donde rescato que dice que solo la experiencia vivida
y el continuo aprendizaje nos hará eficientes, ¿no? Y su artículo textualmente dice así, ¿no? Solamente la experiencia vivida a través de los proyectos y en diferentes funciones. O sea, no es tampoco experiencia en una sola función, ¿no? Es importante, en un proyecto sabemos que tenemos algunas áreas, ¿no? Como oficina técnica, producción, calidad, control de proyectos. Entonces, mientras uno vaya ganando experiencia en esas 4 áreas, va a ayudarle a tener un mayor background y un mayor know-how de conocimiento, ¿no? Pero eso no es suficiente. Y eso es lo importante y lo que rescato acá también del grupo de ICG de ustedes, de que el continuo aprendizaje y la capacitación en la materia es lo que nos va a ayudar a ser realmente eficientes, ¿no? Entonces, no solamente es experiencia, no hay que estar permanentemente aprendiendo, capacitándonos, estudiando, ¿no? De esta manera vamos a estar al día, ¿no? Con toda la innovación que se viene desarrollando en el mundo. Ahora acá quería tocar un tema de que la gestión se ha hecho todo el tiempo, como les decía, ¿no? Gestión es simple, o sea, lo que yo ya aprendí a hacer lo voy a replicar en todos mis proyectos. Pero hay un tema que era de que cada uno puede manejar de acuerdo a su experiencia y a lo que a uno le parezca más fácil hacer, puede desarrollar su proyecto a su manera, ¿no? Y esto que generaba puede que si tú eras un profesional y te vas a otra empresa, quieres manejar la obra a tu manera, planearla a tu manera, pero de repente la empresa no trabaja de esa forma, ¿no? Y así cada profesional trabajaba de manera diferente. Entonces, como dicen ya a nivel mundial, los expertos en gerencia de proyectos ya nos facilitan la metodología, y esto es a través de la guía del PMBOK, ¿no? Que ya muchos también ya ahora deben de conocerlo. Ya en las universidades ya se están implementando los cursos de gestión de proyectos, obviamente a un nivel bastante básico, pero por lo menos ya te dan luces de qué es lo que debes conocer y qué información o qué conocimiento finalmente debes buscar, ¿no? En esta guía vamos a encontrar justamente el cuerpo del conocimiento, toda la información de cómo gestionar un proyecto ya está pues ya reunida en este manual, en esta guía, y esto pues nos sirve a nosotros de base, ¿no? Para ya todas las empresas, todos los profesionales manejarnos o manejar nuestros proyectos bajo un estándar único. Y ya no tengamos estos problemas de que unos quieren trabajar de una manera, la empresa quiere trabajar de otra manera. Y igual, ahora las empresas constructoras también están, bueno, la mayoría de empresas ya tienen sus propios manuales de gestión de proyectos, ¿no? Y todos sus manuales de cada empresa ya están pues enfocados y tienen como base esta guía, ¿no? La guía de PMBOK. Entonces, para ello es importante pues que todos lo conozcamos. Y ahí es donde quería recalcarles, ¿no? De que todos los jóvenes, por ejemplo, gente que todavía está estudiando, ya pueden aplicar a una certificación en el PMI, que en este caso es la certificación CAPM, ¿no? Por ahí pueden empezar los jóvenes, los ingenieros juniors, los que están empezando, pueden empezar aplicando esta certificación. Y los ingenieros, pues, que ya están en rango medio, o ya están como a nivel de gerencia, ya definitivamente ya deben manejar, ya deben contar ya con una certificación de PMP. Eso es lo que ahora ya están exigiendo la mayoría de empresas. Entonces, por eso es importante buscar certificarse. Básicamente todos los proyectos
y esto es lo que nos dice el manual, se desarrollan en 5 etapas, ¿no? Que es la etapa de inicio, la etapa de planificación, la etapa de ejecución, la etapa de control y seguimiento, y finalmente la etapa de cierre, ¿no? En nuestro caso, nosotros lo que nos vamos a enfocar es en las etapas de planificación, en la de ejecución y en la de control, porque en la etapa de inicio mayormente la desarrolla el gerente de proyecto, ¿no? En la etapa de inicio es básicamente el de recibir, recepcionar toda la información del proyecto y formalizar el inicio, ¿no? Con las actas de inicio, todos los documentos que se requieran. Y luego el gerente de proyecto forma su equipo y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? En este caso, esta charla va dirigida pues para los jefes de producción y nosotros es donde entramos en la etapa de planificación, donde vamos a desarrollar todo el plan de cómo vamos a ejecutar la obra. En una obra debemos preocuparnos por el acero, porque tiene la misma incidencia que el encofrado y el concreto. Entonces, esto era lo que siempre veía de que mucho énfasis se les da a las actividades de encofrado y de concreto. Pero ya se han hecho estudios, en este caso me soporto acá con un estudio que ha hecho ACEDIN, de Aceros Arequipa, donde ya pues ha corroborado de que en un proyecto, en lo que es la etapa o el área de estructuras, en casco, tanto las actividades de encofrado, concreto y acero tienen la misma incidencia. Y eso también lo he podido corroborar yo, porque en mis proyectos también justamente revisando, tenemos esas incidencias. Pueden variar, ¿no? La armadura en este caso, por ejemplo, acá yo le he puesto 12%, concreto 8%. Depende del tipo de estructura, pero es más o menos, esa es la tendencia, ¿no? Que las 3 actividades manejan la misma incidencia. Y entonces por eso es que se le quiere dar la misma atención a las 3, ¿no? Si ustedes han podido ver, muy poca atención se le estaba dando a la actividad del acero, y eso es un poco lo que me ha motivado a mí a tratar de preparar esta charla, ¿no? Para mostrarles cómo podemos mejorar el desempeño, la eficiencia en esta actividad, ¿no? A veces se la descuida porque se piensa de que la ejecuta un subcontratista y cuando hacen los cierres manejamos muy poco desperdicio, entonces como que no nos da mucho problema. Pero ahora con lo complejo de los proyectos, con la exigencia que tenemos en los plazos y los costos que los presupuestos con los que nos contratan cada vez son más ajustados, debemos buscar dónde lograr un ahorro, ¿no? Y en este caso, pues el acero se presta también para eso. Entonces, vamos ahorita a meternos ya de lleno a la etapa de planificación. Entonces, solamente para cerrar esta parte de la gestión, tener en cuenta pues la importancia, ¿no? Mientras que si nosotros gestionamos adecuadamente el proyecto, y en este caso la actividad del acero, nos va a permitir finalmente tener un mejor resultado que si es que no lo hiciéramos, ¿no? Siempre hay una oportunidad de mejora en cada proyecto y eso es lo que tenemos que ir buscando. Entonces, no sé, Oscar, si continuamos o, como te comenté, aquí vamos a pasar acá ya a la etapa de planificación. Ingeniero, Ingeniero. nuestra mediadora va a ser Lady García Lamo, entonces
ella va a continuar con el tema de las preguntas. ¿Ya? Ahí le dejo. Adelante, Lady. Ok. Gracias, Oscar. Buenas tardes, ingeniero. Le habla Lady García Lamos, secretaria del ICG. En este caso, les pediría a los participantes que, por favor, si tienen alguna consulta hasta el momento de ahora, que lo pueden hacer a través del chat y yo lo transmitiré al ingeniero Abel Alba. Ya. Entonces creo que mejor seguimos mientras que van poniendo las consultas. ¿Ok, Lady? Sí, ingeniero. Ok. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que hace un ingeniero, un jefe de producción, cuando recibe ya las órdenes, ¿no?, de su gerente, ¿no? Ya nos entregan a nosotros el proyecto, toda la información del proyecto. Entonces nos sentamos y empezamos a trabajar con nuestro equipo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues definitivamente tengo que identificar qué cosa voy a construir, ¿no? Entonces, tengo que conocer las características de la edificación, si tiene sótanos, y si tiene pisos superiores, cuántos pisos tiene hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo construir, pues, un centro comercial, un colegio, universidad, un edificio de oficinas o de departamentos. Entonces, de acuerdo al tipo de edificación, yo ya voy a poder pensar, por ejemplo, en construcción, ¿no? Y poder determinar también qué tipo de alternativas, con qué tipo de alternativas voy a poder contar. En este caso, por ejemplo, les mostraba la foto de la izquierda, por ejemplo, esta es una obra que es plana, un área bastante grande y solamente tiene 3 pisos, ¿no? De en medio es un edificio sin sótanos y de la derecha, por ejemplo, es un edificio típico de oficinas, por ejemplo, donde tiene sótanos, tiene una primera planta o hasta una segunda planta, que puede ser áreas comunes, áreas comerciales, y luego los pisos típicos normalmente que se utilizan para ya las oficinas, ¿no? Entonces, primero, conocer qué cosa es lo que vamos a construir. Esa es una mirada rápida porque cuando yo continúe revisando, pues voy a seguir identificando más cosas, ¿no? Esto de qué voy a construir es a lo que se le llama el alcance. De acuerdo a la guía, pues, del MBOK, yo tengo que tener definido el alcance para poder planificar mi proyecto, ¿no? Si no lo tengo claro, voy a tener muchas incertidumbres. Entonces es importante, antes de empezar el proyecto, tener bien definido el alcance, que es básicamente en construcción, qué cosa es lo que vamos a construir y hasta qué nivel de acabado vamos a llegar, ¿no? Ahora, cuando tú estás trabajando en la empresa y al gerente ya le han dado la indicación de que empiece, ahora todas las empresas trabajan con un área de procura. Entonces, las compras no las hace la obra. Las compras, al menos de materiales importantes, pero concreto, y a veces hasta el tema del alquiler de encofrado, alquileres de tipo grandes, lo realiza la oficina central de la empresa. Entonces, lo primero que te van a estar llamando es para pedirte, necesito tu cronograma de adquisición de materiales importantes. Entonces, lo primero que yo tengo que buscar, una vez que ya identifiqué mi proyecto, ya sé cómo es, qué es lo que voy a construir, me voy a buscar, a revisar mi presupuesto, si es necesario mi planilla de metrados, para identificar cuánto es el metrado o volumen de acero que voy a requerir en mi obra. Luego también tengo que estudiar el cronograma para ver en qué periodo cuánto es el tiempo que voy a tardarme en construir, y en base a ello, pues, poder planificar un despacho, ¿no? Por decir algo, si mi obra tiene, pues, 800 toneladas, por decir algo, de acero,
y lo voy a construir en 8 meses, pues debo considerar que voy a requerir que se me despache aproximadamente 100 toneladas cada mes, ¿no? ¿Esto para qué le sirve al área de procura? Para que ellos puedan hacer la negociación en la compra, ¿no? Mientras más volumen tengan la compra, mientras más rápido sea el despacho, nuestra área de procura va a poder conseguir un mejor precio, ¿no? Y esto ya va a ir generando margen a favor nuestro. Entonces, por eso es importante esto manejarlo con mucha anticipación para que ellos puedan hacer la negociación con tiempo y puedan lograr mejores precios. Luego vamos a identificar las características del terreno donde vamos a ejecutar la obra, el terreno de la obra, ¿no? Igual, no es lo mismo hacer una obra en un terreno donde mi obra ocupa todo el terreno, o la construcción ocupa todo el terreno, que es como en el lado de la izquierda, que hacerlo a una obra donde la construcción ocupa de repente el 50% del terreno o el 70% del terreno y me va a quedar mucha área libre, ¿no? Igual el terreno de la izquierda todavía es bastante grande a comparación de otros terrenos, ¿no? Este terreno de la izquierda aproximadamente tiene una manzana, media manzana, ¿no? Algo de 5.000 metros cuadrados. Entonces, igual, este terreno también es un poco más fácil manejarlo que si fuera un terreno, pues, de 1.000 metros cuadrados, que es el terreno de muchos edificios que hacemos, por ejemplo, en Miraflores, dentro de la ciudad, ¿no? Para oficinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el área del terreno nos va a permitir definir, por ejemplo, dónde van a estar nuestros espacios para almacén, dónde van a estar nuestros espacios para nuestras obras provisionales, cómo vamos a desarrollar la operación de la construcción, ¿no? Con qué equipos vamos a poder contar, cuántas grúas voy a poder colocar, si voy a poder utilizar equipos móviles, grúas móviles. Entonces es importante también conocer el área del terreno y saber también que la construcción en sí, qué porcentaje del terreno ocupa, ¿no? Y así como hemos visto el área interior, también es importante conocer o definir, identificar el área exterior, el exterior de la obra, ¿no? El terreno de la obra. ¿Esto por qué? Por ejemplo, tengo que saber qué terrenos vecinos tengo. Si mi terreno es muy pequeño, es muy probable, o me ayudaría mucho si pudiera, por ejemplo, alquilar un terreno vecino. En un terreno vecino que me permita alquilarlo, donde yo pueda usarlo como taller o como área para oficinas orales o para los vestuarios de los obreros o para almacén, pues eso nos ayudaría, ¿no? Si es que el terreno no me da esas facilidades. Luego también tenemos que identificar cómo es la calle en el exterior, ¿no? Ver el tránsito. ¿Por qué? Porque en base a ello yo también, y el ancho de las calles, el ancho de las veredas, porque eso me va a permitir también definir si voy a poder hacer cargas y descargas desde el exterior, o si tengo que entrar definitivamente a la obra, si tengo que planificar los despachos en horarios específicos. Entonces, tengo que conocer bastante el entorno de dónde vamos a ejecutar nuestra construcción. También hay que averiguar y conocer cómo está el tema del sindicato y la población en el lugar donde voy a desarrollar la obra. No es igual trabajar, como ven, Miraflores o San Isidro, Surco, como trabajar de repente en Los Conos, o trabajar en el Callao, o trabajar en provincias. Cada
lugar se maneja diferente, ¿no? Y en ese sentido, ya lo bueno es que nuestras empresas constructoras ya un poco que han aprendido y manejan bastante bien el tema del sindicato, ¿no? Pero igual eso va a definir también ciertos costos que a veces debemos incurrir, ¿no? Entonces tenemos que conocer ya desde el inicio cómo vamos a manejar al personal, ¿no? Y también conocer, saber pues si es que la municipalidad en este caso nos va a dar facilidades para la extensión horaria, ¿no? Sabemos de que es importante ganar tiempo al inicio de un proyecto. Entonces, en la medida que nosotros podamos ganarle al plazo contractual e ir ganando tiempo, eso nos va a dar cierta tranquilidad de que nuestra obra la vamos a terminar en tiempo, ¿no? Pero algo que también escuché, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos un plazo contractual que digamos es 8 meses, nosotros debemos hacer una programación, una nueva programación, pero considerando, por ejemplo, 7 meses. Este último mes que dejamos al final es un buffer, ¿no? Es un tiempo que vamos a dejar ahí como reserva, que nos va a permitir cubrirnos ante cualquier pues, inconveniente que tengamos durante el desarrollo de la obra. ¿Y cómo yo voy a lograr pues, estos 30 días que me queden al final? Es justamente aumentando la producción cada día. Y para ello, en algunos casos, es necesario hacer horarios extendidos, ¿no? Entonces, si se me permite, voy a tener esas facilidades, voy a tener pues una mayor tranquilidad, ¿no? Una mayor certeza que voy a cumplir mi horario. Si de arranque a mí me dicen que no voy a tener extensión horaria, ya voy a tener una preocupación, porque definitivamente no voy a tener por ahí de dónde tomar tiempos para yo poder recuperar. Ahora, hay que tener en cuenta, y esto es también ya una lección que uno tiene que tener siempre, es que en cada nuevo proyecto debemos hacer algo mejor que el anterior. No importa que nuestro proyecto anterior haya salido bien, ¿no? Porque siempre tenemos algo que mejorar, y esto es parte pues, de lo que se conoce como mejora continua, ¿no? Entonces, para mejorar hay que estudiar dónde voy yo a meterme, dónde voy a estudiar, qué parte en nuestra estrategia, dónde vamos a atacar para poder hacer una mejora. Entonces aquí vemos en este triángulo de la triple restricción, que también es una imagen conocida en los que manejan gestión de proyectos, es que el alcance, que es uno de los ítems más importantes, no lo puedo modificar, ¿no? Ya el cliente me dio una meta, que es la que yo debo cumplir, con unas características específicas, que es a las que yo debo llegar. Y eso no puede ser modificado, sino él simplemente pues no va a recibir su proyecto. Entonces nos quedan los dos vértices que son el tiempo y el costo, ¿no? Nosotros debemos de enfocarnos en atacar en el tiempo y en el costo, cómo podemos mejorarlo, ¿no? Y eso es el tiempo, pues, siendo más eficaz, ¿no? O sea, cumplir, hacer las cosas más rápido. Pero eso no es suficiente, ¿no? Hay que ser eficientes. ¿Para qué? Para lograr mejorar nuestro margen, ¿no? El costo, tratar de reducirlo. Pero todo esto debe hacerse cuidando siempre, pues, la calidad del producto, ¿no? Nuestro proyecto, cuando lo terminemos, tiene que cumplir los requisitos de calidad que están indicados dentro del alcance, ¿no? Y eso finalmente pues va a ser nuestra imagen con la que vamos a hacer la obra y lo que va a permitir pues que el cliente siga confiando en nosotros, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos en cómo mejorar el tiempo
y cómo mejorar el coste en el proyecto. Y esto tenemos que hacerlo en esta etapa de planificación, porque es la etapa en la que nosotros tenemos más tiempo y no está afectando el costo mientras estamos pensando. También les decía que en otra charla, de que nuestras horas de edificaciones son muy rápidas. Entonces, es complicado y muy difícil que ya en el desarrollo, en la ejecución, uno trate de cambiar un procedimiento, ¿no? O como cambiar tu estrategia de ataque de la obra. Si tú haces un cambio durante la ejecución de la obra, eso definitivamente va a afectar tu plazo. Entonces, la idea es de que uno en la etapa de planificación tiene que evaluar todas las posibles estrategias que puedas manejar, que puedas contratar o desarrollar y elegir la mejor en esta etapa, ¿no? Porque después, como les digo, va a ser complicado y si fallaste en la planificación, elegiste mal, eso te va a pasar factura finalmente en la ejecución, porque no vas a poder cumplir finalmente tu tiempo. Entonces, una vez que ya conocemos nuestro proyecto, como les decía, vamos a empezar a definir nuestra estrategia de ataque, cómo vamos a ejecutar la obra. El primer tema que tenemos que tocar es la mano de obra, ¿no? Entonces, muchos profesionales se preguntan, ¿no? ¿Qué cosa es mejor, no? ¿Trabajar con gente de casa o llevar un subcontratista? Yo les comento que en todos los años que tengo trabajando, más o menos 10 años, yo creo que y tengo aproximadamente, no recuerdo, unos 6, 7 proyectos. 5 proyectos creo que hemos hecho con subcontratista. Y 2 proyectos con gente de casa. Los proyectos que hemos llevado con el subcontratista, en los 5 proyectos hemos trabajado, bueno, 3 proyectos con un subcontratista, porque trabajaba en una empresa, y en otra empresa también trabajé 2 proyectos con el mismo subcontratista, en este caso otro, y siempre nos fue bien, ¿eh? Porque la empresa ya conocía a este subcontratista. Si tú ya sabes que el contratista cumple, no deberías de tener ningún problema. Entonces acá vamos a ver algunas consideraciones que tienes que tener, ¿no? Por ejemplo, dice, si tú decides trabajar con la mano de obra por casa, vas a tener la seguridad de que siempre el personal que tú necesites va a estar disponible, porque tú eres el que decides, ¿no? Tú lo contratas. Pero hay un tema, ¿no? Que si tú tienes más personal a cargo tuyo, necesitamos controlarlo, ¿no? Nosotros sabemos que ahora el área de producción tiene que medir la productividad de sus cuadrillas, ¿no? Y su rendimiento pues tiene que estar o cumplir los ratios que nos hemos planteado al inicio del proyecto. Y la única manera pues de verificar y controlar eso es midiéndolo, ¿no? Controlándolo todos los días. Entonces, normalmente ya estamos acostumbrados más a controlar a nuestras cuadrillas de encofrado, nuestras cuadrillas de concreto. Entonces, ¿por qué? Porque el acero generalmente lo subcontrata. Si yo voy a trabajar con gente de casa, el acero, me voy a generar un trabajo adicional, que también va a ser controlar al medir la producción de la cuadrilla de acero. Y eso probablemente va a requerir aumentar pues mi staff de repente de producción, ¿no? Voy a necesitar un ingeniero más de repente para que nos ayude. Y otro tema es de que si hay todas las paras que hayan, que nuestra cuadrilla de acero se detenga, deje de producir
momentáneamente, o si es que estamos teniendo un bajo rendimiento, ese costo lo va a subir la empresa, ¿no? Entonces, si yo tenía un ratio programado y no lo estoy cumpliendo, ya automáticamente mi margen va a empezar a bajar. Y eso se va a proyectar hasta el cierre de la obra y definitivamente vamos a tener un menor margen del que habíamos proyectado inicialmente. En cambio, ¿qué pasa si decido trabajar con un subcontratista, no? En el tema de la disponibilidad de la gente, sí puede pasar que el subcontratista incumpla, ¿no? En un momento tú requieres, o al inicio de la obra, tú quieres arrancar con fuerza la obra y necesitas 30 personas, el subcontratista de repente te va a dar 20 al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque él se va a medir. Siempre los subcontratistas, cuando tú le pides una cantidad de gente, él siempre te manda un poco menos, ¿no? Porque él se cuida, él tiene que cuidarse de que él no puede sobregirarse, tener un mayor gasto del que no va a poder pagar. Entonces, primero te va a enviar menor gente de la que tú estás pidiendo. Y cuando él vea que efectivamente le está faltando gente, cuando él lo compruebe, y obviamente ya te está afectando tu producción quizás, él va a incrementarte la gente. Entonces, a veces al inicio ya tienes una desaceleración por un tema del subcontratista que no te puso la gente, la cantidad de gente necesaria al inicio, ¿no? Pero una ventaja que tú ganas ahí, por ejemplo, es que tú no tienes que controlarlo, ¿no? Es decir, el contratista no produce lo que debe producir y es un tema de él, ¿no? Y es su responsabilidad y él asume finalmente esos costos, ¿no? Igual él asume y él absorbe también estas paras, ¿no? Porque siempre en la obra, todos los días, hay minutos, media hora puede haber en que por algún motivo la cuadrilla no puede trabajar. Y por ejemplo, estas horas de stand-by de su personal, normalmente él las asume, ¿no? No te hace problema. Si no tiene frente de trabajo, tú no le das frente de trabajo ya por medio día o un día o más, definitivamente sí te va a reclamar, pues y con justa razón, que le pagues esas horas, ¿no? Pero las horas que tenemos ahí esporádicas de para, él normalmente las asume, ¿no? Entonces es lo que decía acá, ¿no? El subcontratista asume estos costos, ¿no? Entonces hay que, para tomar la decisión si vas con gente de casa o con subcontratista, ya como les digo, yo recomendaría siempre ir por un subcontratista si ya lo conozco. Si ya lo conozco, que ha venido trabajando conmigo, yo creo que definitivamente voy por él, ¿no? Pero como les digo, hay que tener cuidado. Por ejemplo, subcontratista que yo conozco, en un proyecto, casi al final también igual empiezan a retirar su personal, ¿no? Cuando él ve que ya no va a haber mucho frente y él ya está buscando una nueva obra y consigue este nuevo proyecto, si ese nuevo proyecto le pide más gente rápidamente, tenlo por seguro que te va a quitar la gente a ti para llevarse al nuevo proyecto, ¿no? Entonces, a veces también hay que prever, dependiendo del volumen de trabajo que tienes todavía como saldo, a veces hay que tener en consideración ir preparando, por ejemplo, ingresos del personal de casa. En una obra, por ejemplo, hemos tenido que hacer eso. Una obra muy grande y justo cuando estábamos a 2 meses de terminar, se abrió otro proyecto grande donde lo contrataron a nuestro subcontratista y empezó a llevarse a la gente, ¿no? Primero un poco, se llevaba 2, 3, a veces un día faltaban 5, al día siguiente otra vez volvían. Entonces notamos eso, inmediatamente tuvimos que buscar ya, llamar a personal nuestro de casa. Entonces hay que estar bastante atentos cómo está comportándose este subcontratista, ¿no? Para que no nos afecte. Entonces finalmente acá les pongo, ¿no? Si tú vas a decidir por un subcontratista, ya vas a tener una causa de variabilidad, ¿no? Entonces,
hay que pensarlo bien. Como les digo, yo sí trabajo con subcontratistas porque lo conozco, ¿no? Si voy a una obra y mi subcontratista no está disponible, pues opto mejor por trabajar con gente de casa, ¿no? Que también nos ha ido bien. Pero como le digo, lo que te puede desanimar de trabajar con gente de casa es que básicamente que tienes que aumentar el control, ¿no? Eso es lo que un poco te hace pensar si lo tomas o no lo tomas. Y el otro tema también bastante, que se conversa bastante y nos cuesta decidir, es si trabajamos con el acero en barras enteras, con acero dimensionado o con el prearmado, ¿no? Mucha gente pregunta esto, ¿no? Y en una charla que tuve anteriormente también igual, ese era prácticamente todas las consultas se centraban en este tema, ¿no? Entonces acá hay que tener claro una cosa, ¿no? Generalmente ya todos los profesionales, todos los ingenieros hemos venido trabajando con barras enteras, ¿no? Es el procedimiento, la forma de trabajo habitual que hemos venido desarrollando. Y que nos ha dado resultados, sí. Por eso les decía que casi no se tocaba el tema de la gestión del acero, porque cuando haces el cierre, siempre terminas con un margen positivo, ¿no? Cero, o sea, ahí has gastado lo que estaba presupuestado, o has tenido un ligero ahorro, o si te has excedido, de repente ha sido poco, ¿no? Entonces no le hemos dado mucha importancia. Pero como les decía, si ahora nuestros proyectos tienen márgenes más pequeños, más ajustados, tenemos que buscar de dónde saco yo margen. Entonces el acero es una alternativa, ¿no? Entonces hay que evaluar acá cómo puedo mejorar eso. Y ahí tenemos pues el acero dimensionado y el acero prearmado que podemos elegir. Pero acá se les dice, no hay que romper paradigmas de nuestra imagen. ¿Por qué? Porque ya hay profesionales, y si ustedes preguntan, ¿has trabajado con acero dimensionado? Sí. ¿Y cómo te fue? Mal. O sea, la primera respuesta siempre es mal. Muy pocos te van a decir que les ha ido bien, ¿no? Pero si hay, por ejemplo, a mí particularmente me ha ido bien con acero dimensionado. Ya he trabajado 2 proyectos con acero dimensionado y ha ido bien. El que le va, ahora no quiere decir que el acero dimensionado no tenga problemas, sí tiene problemas. Y posiblemente a estos ingenieros que te dicen que les ha ido mal y por eso no van a volver a trabajar con dimensionado, es probable que justamente el proveedor les haya fallado, ¿no? Haya tenido problemas, no les haya cumplido. Pero hay que tener en cuenta y hay que ir más allá, ¿no? O sea, cuando te dicen que les ha ido mal, hay que entender y averiguar qué cosa les ha ido mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no es necesariamente un problema del proveedor, ¿ya? Entonces, hay unas consideraciones que hay que tener claras para poder tomar la decisión de trabajar con acero dimensionado o con acero prearmado. ¿Cuáles son? A ver, veamos. Primero que todo, para trabajar con acero dimensionado o acero prearmado, yo tengo que tener un proyecto definido, ya terminado y con una certeza de que no va a cambiar, ¿no? Pueden haber observaciones menores, puntuales, porque alguna interferencia hubo en un elemento en particular y se modifica de repente la dimensión de una columna o de una viga, pero nada más. Pero si nuestro proyecto puede estar cambiando, no lo tenemos 100% definido, no puedo optar por estas alternativas. Ahí sí definitivamente tengo que optar por trabajar con barras enteras.
¿Por qué? Hay que entender cómo trabaja el proveedor del acero dimensionado y prearmado. Ya, él, primero que todo, él tiene que tener un modelo tridimensional del proyecto, ¿no? Un modelo del casco y donde él va a modelar el acero. Y una vez que él modele el acero, él va a empezar a emitir sus planos de fabricación que los va a enviar a la obra para que la oficina técnica de la obra los valide. Una vez que la oficina técnica de obra valida esos planos, el proveedor va a empezar a fabricar y te va a empezar a despachar. Ahora, ¿cuánto tiempo le toma al proveedor hacer esto? En modelar el acero puede tomarle una semana o 2 semanas, dependiendo del proyecto. Luego él te va a enviar los planos y lo que tú te demores en aprobarlo puede ser 3 días, 1 semana. Y él, para que se demore en fabricar y llevártelo a la obra, se demora 7 días. Entonces, para que tú trabajes con este tipo de aceros, necesitas también igual anticiparte al inicio de la obra. Si ya arrancaste la obra y ya estás empezando a armar fierro y quieres usar predimensionado, porque es muy tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí te va a empezar a surgir los problemas, ¿no? A veces uno dice, ya, vamos empezando con la cimentación, con acero normal, y ya empalmamos en el primer piso, ya agarramos y empalmamos con el dimensionado, ¿no? Y ahí a veces se vienen los problemas, porque tú armas de una manera, a veces el arranque, digamos, y cuando te llega el dimensionado, no coincide con lo que tú armaste, y ya se traba, ya no puedes armar una parte, no puedes colocar lo que él te trae, y tú vas a empezar a correr continuando usando acero en barra entera, y vas a empezar a acumularte de acero dimensionado. Entonces ahí tienes un problema. Lo importante es arrancar el proyecto desde el inicio con el acero dimensionado. Entonces hay que tomarse el tiempo y si decides por eso, hacerlo con la debida anticipación. Otro tema que tienen que tener en cuenta es de que, entonces con el acero dimensionado, para cerrar el acero dimensionado, es básicamente tener el proyecto definido, que no cambie y tomar, como les digo, la decisión rápido, ¿no? Para iniciar desde el arranque a trabajar con el acero dimensionado. Porque esos empalmes es donde se generan problemas. Ahora, ¿qué pasa si quieres trabajar con acero prearmado? Que te va a permitir ser más eficiente aún, ¿no? En ese caso, adicional a las consideraciones que has tenido que tener para el acero dimensionado, tienes que tener en cuenta que vas a necesitar un equipo para el montaje de este acero dimensionado prácticamente exclusivo para el acero. No te olvides que tú tienes un equipo, una grúa, una torre grúa, por ejemplo, que tú básicamente le haces trabajar en el cargueo de diferentes materiales que necesites y apoyo más específico a la cuadrilla de encofrado, ¿no? Porque los paneles de encofrado que tiene que cargar no los vas a mover manualmente. Entonces, necesitas otro equipo que cargue, que monte el acero prearmado. Si no, igual vas a decir, no, con la misma grúa voy a hacer las dos cosas, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener la mano de obra del acero parada, esperando que la grúa se desocupe para que vaya a apoyar al acero. Entonces, si quieres trabajar con acero prearmado, debes contar con un equipo prácticamente exclusivo para montaje de acero. ¿Qué beneficios tiene o puedes ahí recoger? Es de que, por ejemplo, si utilizas acero dimensionado, la cuadrilla que tú tenías inicialmente programada para trabajar con barras enteras,
tú solamente vas a necesitar el 80% de esa cuadrilla, ¿no? Si tenías programado 10 personas, con acero dimensionado podrías trabajar con 8 personas, por decir algo. Si optas por el acero prearmado, la cuadrilla se reduce a la mitad, ¿no? Si tenías programado trabajar con 10, pues vas a poder bajar tu cuadrilla a 5 personas. Entonces, en el tema de costos, es finalmente más óptimo trabajar con acero prearmado, por ejemplo. La reducción del costo de mano de obra sí se compensa muy bien con el mayor costo que te va a cobrar el proveedor por darte los elementos prearmados. Pero acá también tenemos otra causa de variabilidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Generalmente uno trabaja con el acero predimensionado y programas pues despachos más frecuentes que despachos con barra entera, ¿no? Entonces, si no te llega, si tú tienes programado que te llegue hoy día el acero dimensionado de ciertos elementos, no te llega, no vas a poder armar el elemento. Y eso va a parar tu flujo de trabajo. Igual si tenías programado hoy día montar una columna y no llegó, entonces también vas a parar tu flujo. Entonces, pero tienes cómo combatir o prever esta variabilidad, ¿no? ¿Cómo me enfrento a estas causas? Definitivamente, uno, teniendo un stock de barras enteras siempre en obra, ¿no? Pues si yo trabajo con acero dimensionado, acero prearmado, siempre debo tener un pequeño stock de acero barras enteras. ¿Por qué? Porque definitivamente, efectivamente, el proveedor de estas barras, de estos aceros, puede fallar, puede tener problemas. Lo otro es que también tienes que prever que la entrega pues no va a ser ni el mismo día, ni tampoco un día antes, ¿no? Porque supongamos, yo tengo que empezar a armar el acero a las 8 de la mañana que empiezo a trabajar, y estoy pensando que el acero esté a las 7 de la mañana, si no llega, me perdí mi día. Si no llega, entonces voy a programar que llegue un día antes, ¿no? ¿Qué pasa si no llega ese día antes? ¿Al día siguiente va a llegar? Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, yo creo que puedes trabajar considerando 2 días de anticipación la entrega del material, ¿no? Obviamente también dependiendo del espacio que tengas, ¿no? Mientras más espacio tengas en tu obra, es mejor que te vayas estoqueando un poco más, ¿no? Vayas recibiendo con más anticipación tus materiales. Pero lo más importante, como les digo, es tener el stock de las barras enteras. Y tener claro, porque ahí también salta otro problema, ¿no? Cuando tú tienes stock de barras enteras, tu personal de acero te descuidas y puede empezar a armar elementos con las barras enteras. Y te deja de usar el acero dimensionado. Y el acero dimensionado sí viene pues preparado para un elemento específico. Entonces, si no lo usas, ya ese acero se perdió. A veces también se ha visto en las obras que utilizan acero dimensionado que muchos elementos están botados, ¿no? Que no los pueden usar. Porque a veces llegaron a destiempo y ya pues ya no lo puedes usar. O tu personal de obrero pues no lo usó y usó barra entera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. Obviamente si el acero no llega a tiempo, ya esa es responsabilidad del proveedor, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que tenerlo claro en sus contratos, ¿no? Si el proveedor no te despacha porque él tiene problemas, ese costo no lo asumes tú. Si él lo trae, pues se queda ahí y ya no te lo puede cobrar. Eso tenerlo bien claro, ¿no? Y considerarle también, pues, penalidades, ¿no? Porque él te puede afectar finalmente tu producción. Entonces, para tomar estas decisiones hay que conversar bien con el proveedor y tener un buen contrato que también te proteja a ti, ¿no? Entonces, es un tema que poco a poco uno debe ir buscando implementar, ¿no? Siempre, como les digo, es más eficiente trabajar con el programador.
Bueno, y finalmente ya vamos, creo que definiendo todo. Entonces ya definí, como les dije, con qué acero vamos a trabajar. También tenemos que definir los equipos, ¿no? Ya hemos visto entonces que voy a tener que usar 2 grúas torre, por ejemplo, para hacer un edificio, porque necesito mi torre grúa para el acero y mi torre grúa para el encofrado. Y también, si el terreno me lo permite, puedo utilizar grúas móviles, ¿no? Eso también es importante porque también te ayuda, es más versátil. Ahí podemos ver justamente cómo trabajan estos equipos, ¿no? Ahora, el prearmado, de repente en provincia es complicado que se lo lleve el proveedor. Esta obra que ustedes ven acá con este equipo móvil, es una obra en provincia donde no te podían llevar el acero prearmado, entonces tú también lo puedes prearmar en campo. Si tú prearmas el acero en la obra, también es más eficiente que lo armes en lugares de la construcción, ¿no? Desde su punto definitivo. Entonces ahí también tu cuadrilla va a tener mejor rendimiento si él mismo prearma y lo llevas ya prearmado a su punto a su ubicación final. Entonces hay que tener en cuenta, esto sí es una recomendación, ¿no? Cuando tú trabajas con el acero predimensionado o prearmado, el proveedor, como les dije, lo va a modelar. Y cuando él lo modele, por eso también le decía, él se toma más o menos 2 semanas, y puede tomar más la aprobación. ¿Por qué? Porque cuando él modele, él va a encontrar posibles interferencias, posibles errores de los planos, y va a empezar a mandarte una lista de RFI, ¿no? Entonces tú vas a tener que darle solución primero para que él adecue finalmente el acero, ¿no? Generalmente en las uniones de los elementos, en las conexiones, o cuando hay cambios de dimensión en los elementos, hay detalles que en los planos no están considerados. Entonces, donde ahí él te va a preguntar, ¿no? ¿Cómo vamos a poner el acero en este caso? ¿Cómo lo vamos a poner acá? Y tú vas a tener que darle la solución, ¿no? Bien, la obra directamente, si es una cosa más simple, o a través de una consulta al proyectista, si es más complejo. Entonces, ahí vas a solucionar ese problema. Pero, ¿qué pasa si tú vas a trabajar el acero con tu propia gente? Tú lo vas a armar, vas a trabajar con barras enteras. Tú también puedes modelar el acero en la obra, ¿no? Ahora, en los proyectos que yo vengo trabajando, tenemos ya un modelador BIM siempre en la obra, porque trabajamos justamente con el modelo, ¿no? Nosotros, nuestro modelo Revit lo usamos, por ejemplo, para nuestros Luca Heads, ya salen ahora con modelo Revit, ya no salen en planos de planta, ¿no? Entonces, este modelador también ahora está trabajando en lo que es modelar acero, ¿no? Entonces, él también te ayuda porque encuentra todas estas dificultades, deficiencias o interferencias y los vamos a solucionar antes de que lo detecte el capataz fierrero, ¿no? A veces si tú no haces esto, estás trabajando y el capataz va a llegar un momento y te va a decir, ingeniero, en esta zona, ¿cómo voy a armar el acero? Porque acá no entra o no está en el plano. Y ahí es donde puedes parar el flujo porque a veces no tienes la respuesta en la mano. Entonces es importante considerar modelar el acero ya en las obras, cuando utilices barras enteras, ¿no? Y otro tema importante ya ahora es el tema de los conectores mecánicos, ¿no? Es recomendable usar conectores mecánicos para barras de 1 pulgada o más. ¿Por qué? Porque ya no es un sobrecosto, ¿no? Hay diferentes tipos de conectores y hay un conector en específico que es un conector que le hacen rosca a la barra. Ese tipo de conector, su costo se equipara al costo del traslape del fierro. Si tú consideras el costo del 1,5 metros, por ejemplo, en la barra de 1 pulgada, ese costo del acero es prácticamente similar al costo del conector, ¿no? Entonces, ¿y qué ganas usando el conector? Uno, que vas a reducir la cantidad de acero en la zona de los empalmes, y
si vas a trabajar con acero prearmado, también te ayuda mucho, ¿no? Ahora, en conectores hay diferentes tipos de conectores, ¿no? Hay conectores que sí cuestan más. Entonces, todo está en manos de que uno haga, pues, su análisis de costos, ¿no? Finalmente, acá yo no les digo cómo van a hacer su obra, ¿no? Acá solamente les estamos dando algunas pautas de las cosas que hay de repente en el mercado, o cómo es que hemos venido trabajando, para que ustedes tengan un abanico más grande de alternativas, ¿no? Para elegir. Y a la vez que puedan buscar, ¿no? Y ahora, por lo que debemos buscar siempre, pues, debemos asegurar un flujo continuo, ¿no? Y esa es la finalidad de Lean Construction, ¿no? Y todos los que vemos producción tenemos que manejar la filosofía Lean, ¿no? Que es asegurar el flujo continuo y reducir las pérdidas, ¿no? Entonces el acero es una de las actividades del tren de trabajo, de este flujo. Entonces si falla el acero, todo el flujo se detiene. Por eso nuevamente acá recalco la importancia que debemos darle a la actividad del acero, ¿no? Y finalmente ya esto es lo que les decía, el tema de la variabilidad, ¿no? Nosotros cuando trabajamos en la planificación, también lo estamos haciendo, debemos tener en cuenta que estrategias que tomemos, deben estar enfocadas también en protegernos contra la variabilidad. Una finalidad de la planificación es reducir la incertidumbre. Por eso debemos conocer y evaluar todas las opciones o alternativas o eventos que puedan pasar durante el desarrollo de la obra para poder tener una medida de control o de poder mitigarlo, ¿no? Dice, la variabilidad son los eventos que ayudan a que no se cumpla nuestro flujo. Entonces nosotros habíamos visto el tema, por ejemplo, de elegir un subcontratista, ya nos iba a aumentar la posibilidad de variabilidad o el riesgo de variabilidad. Si elegimos trabajar con acero predimensionado, prearmado, aumentamos las posibilidades, ¿no? De otra parte en el flujo. Entonces, cuando nosotros vamos aumentando las posibilidades de variabilidad, también tenemos que tomar más medidas de control, ¿no? Entonces, a la variabilidad le dicen ese lado oscuro de la construcción porque no la conocemos, ¿no? Y esto viene, pues, definitivamente a hacernos daño. Entonces, hay que tomar los controles porque no podemos dejarnos vencer, ¿no? Hay muchas alternativas y la mejor herramienta para luchar contra la variabilidad son los buffers, ¿no? La variabilidad es un tema muy amplio e interesante que podemos manejar en otra charla, pero la combates proyectándote buffers de tiempo y buffers de capacidad, ¿no? O sea, tener más stock de materiales o stock de reserva ante fallas, por ejemplo, de proveedores, ¿no? Y buffers de tiempo ante paralizaciones inesperadas, ¿no? Por cualquier motivo. Entonces, con eso terminamos lo que es la planificación. No sé si damos una para ver si hay preguntas, Lady. Sí, ingeniero, tenemos algunas preguntas. En este caso, Wilson Díaz nos pregunta cuánto sería la cuantía de acero por metro cúbico de concreto. En este caso depende de los elementos, ¿no? Tenemos zapatas, columnas, en losas, generalmente pues en columnas y vigas tenemos mayor ratio de acero por metro cúbico, en losas es menor, en zapatas también es menor. Ahorita no tengo los números, pero se los podemos compartir en un mensaje, en un correo, no hay ningún problema. Pero sí se manejan ratios, porque por ejemplo, cuando nosotros trabajamos o nos invitan a concursar en proyectos
Eso van a ser fast track, o que nosotros vamos a hacer desarrollar el expediente técnico, estimamos con estos ratios, ¿no? Sí, sí los manejamos, pero bueno, ahorita no los tengo a la mano. Tenemos otra pregunta de Marco que dice, cuando el confinamiento de la columna se realizó antes de la cuarentena, se podrá vaciar, dice. Y si es el caso, ¿se le puede usar algún aditivo para remover el óxido adquirido o reemplazar totalmente el acero? Ya, esa pregunta es importante porque yo también estuve averiguando un poco sobre este tema, ¿no? No creo que se refiera a confinamiento, se refiere creo que a si has armado acero antes de elementos antes de la cuarentena, ¿no? Y que suponemos que cuando volvamos a las obras vamos a encontrar todo el fierro prácticamente marrón, ¿no? Cubierto de óxido. Entonces ya justamente estuve averiguando ese tema y ya está, hay normas del ACI, y del ACI te pone un acápite que veas un ensayo que se ha hecho, que también está normado por ASTM, donde te dice de que esta capa marrón que vemos ligera de corrosión no es perjudicial para el elemento. O sea, lo único que tenemos que tener cuidado es de que el elemento, y eso nos dice ASTM, es de que el elemento, la varilla, no tiene que haber perdido más del 6% de su diámetro, ¿no? Es tiene que tener el 94% de su diámetro, de su área. Si la tiene, el elemento puede vaciarse y no es necesario tampoco estar cepillando. Se dice que también se ha estudiado de que esta capa de corrosión que hay superficial a veces ayuda más bien a la adherencia, ¿no? En lugar de algunos que dicen que puede afectar la adherencia, por el contrario ayuda, ¿no? Y lo que está muy suelto, pues definitivamente cuando uno coloca el concreto sabemos que está yendo con grava, un montón de grava, y esa grava lo que va a hacer es botar toda la corrosión suelta, digamos que haya, la va a botar inmediatamente. Y la corrosión pues no camina en el acero cuando ya no hay oxígeno. Entonces una vez que está vaciado el elemento y el fierro quedó embebido en el concreto, ya la corrosión, si hubiera, se va a detener, ¿no? Porque no va a tener oxígeno para que pueda continuar. Entonces, ya está estudiado, digamos, ¿no? Pero también te dicen de que el supervisor de repente no te lo va a aceptar. Si tú le explicas esto al supervisor, pues puede entenderte el supervisor y puede aceptarlo, como que también puede que no. Y finalmente el supervisor es el que tiene la última palabra, ¿no? Entonces, va a depender ahí de cómo uno le pueda explicar y hacer entender al supervisor qué tal manejo uno pueda tener, y también, pues, definitivamente la capacidad de este supervisor que pueda entender, ¿no? Conocer. Pero en teoría no deberíamos tener mucho trabajo de hacer limpieza. Lo otro, sí hay equipos, epóxicos, insumos químicos que ayudan a remover la corrosión, que en este caso es botar la corrosión que está encima. Y también ahora hay productos que transforman, ¿no? Que transforman el óxido, nuevamente lo vuelven a restituir, digamos, el acero, ¿no? Ambos productos hay en el mercado y ambos productos también igual, ¿no? O sea, su aplicación va a depender de la autorización, pues, del supervisor, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener claro es conocer, ¿no? Conocer cómo funciona cada producto, conocer, como les digo, cuáles son las pruebas o ensayos que se han hecho y dónde dice que la corrosión superficial no perjudica al elemento, ¿no? Ese dato, por ejemplo, también se lo podemos dejar después como una información a las consultas que también puedan quedar sin resolver, por ejemplo, el día de hoy, pues podemos adjuntar esa información, ¿no? Ingeniero, tenemos otra consulta.
De César Posaico nos pregunta, ¿qué sucede cuando la obra termina fuera de tiempo debido a la falta de rendimiento del personal de su contratista? ¿Quién asume los gastos? Ya. Porque, o sea, definitivamente los costos los asume el contratista principal, está asumiendo todo, ¿no? Si terminas fuera de tiempo y no has tenido ninguna justificación y no has, una justificación, digamos, que hayas tú sustentado ante tu cliente y él te haya aprobado una ampliación, definitivamente el costo lo va a asumir el contratista. Ahora, el otro tema es el contratista hacia el subcontratista, ¿no? En este caso deberías pues tú penalizar al subcontratista. No te olvides que el subcontratista va a trabajar cobrando quincenalmente, ¿no? Normalmente los subcontratistas trabajan con valorizaciones quincenales. Se va trabajando y tú le vas pagando. Y le vas reteniendo un fondo de garantía, ¿no? Entonces, obviamente, uno se va a ir dando cuenta si vas a terminar en plazo o no. Y como les digo, o sea, más que lo que tú le vas a poder cobrar al subcontratista, realmente lo que tú le vas a poder querer cobrar al subcontratista como penalidad o como multa, va a ser casi nada comparado con la multa que te va a cobrar el cliente a ti. Entonces ahí viene el detalle que tú tienes que ir, o sea, cuidar y monitorear justamente su avance. O sea, yo no puedo pretender decir que el contratista avance a la velocidad que él quiere o que él pueda, y si no termina yo le cobro una penalidad y eso se la voy a pagar al cliente. Eso no sucede así porque los montos, como le digo, la diferencia es abismal, no hay forma. Entonces, si tú ves que te estás atrasando y ves que el contratista no responde, ahí es donde les dije que uno tiene que tomar inmediatamente la solución de llamar personal de casa, ¿no? No puedes tampoco pensar en buscar otro subcontratista, por ejemplo, ¿no? O sea, pretender cambiar de subcontratista en la ejecución es muy complicado, porque imagínate, cambias a uno y entra otro que tampoco conoces y que, como te dije, cuando un subcontratista entra, él no te va a poner la gente que tú le pidas. Entonces ya te va a continuar arrastrando el atraso un tiempo más, un par de semanas más, considerando además el tiempo que él se demora en ingresar a su personal. Entonces, cuando tú ves que te estás atrasando, definitivamente tú vas a pedir gente por casa y en una cantidad mayor a la que tenía la cuadrilla inicial del subcontratista, porque vas a querer recuperar tiempo perdido, ¿no? De repente vas a incrementar tu turno de trabajo, vas a ampliar el doble turno. Entonces, no cabe esa posibilidad, no vemos esa posibilidad de pretender cobrar a su contratista un atraso. No, nuestra preocupación y debemos enfocarnos es en cumplir nuestro plazo y ver la manera de que no se altere, ¿no? Si no funciona el subcontratista, inmediatamente hay que intervenirlo. ¿Otra consulta? ¿Ahí? Sí, ingeniero, tenemos otra consulta. Nos preguntan de Ángelo Suárez, ¿qué tipo de conector es más favorable utilizar? ¿El conector tipo rosca o a presión? Ya. Igual, en el tema de conectores hay más tipos de conectores, ¿no? Hay de tornillos, el de rosca, el de presión. Como les dije, el más barato es el que se enrosca, de que la varilla, le hacen una rosca a la varilla y esa la vas enroscando. El de presión es un poco más caro, pero también es muy práctico, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando trabajo con el tema de elementos prearmados, el de presión viene bien, ¿no? Porque ahí puedo colocar todos los fierros de la columna van a entrar y encajar directamente en los conectores. Y el de presión necesita un equipo, una prensa que va a ir presionando cada conector. Y luego hay el conector de tornillos, por ejemplo, ¿no? Que ese no necesito ningún equipo, sino que necesito una llave rache para ir ajustando los tornillos, ¿no? Pero cada conector tiene su función. Entonces,
igual yo no les puedo decir, este conector sirve para tu obra, ¿no? Cada obra tiene sus requerimientos específicos. Si son cosas, por ejemplo, puntuales, te conviene, si quieres instalar de repente 10 conectores, te conviene el de tornillos, por ejemplo, ¿no? Porque también el costo de la prensa, por ejemplo, el conector de presión necesita la prensa. El que te vende los conectores te da la prensa sin costo, pero por una cantidad mínima de conectores. Si tú le compras 5 conectores, te va a cobrar adicionalmente por la prensa. Entonces, dependiendo de la obra, en este caso uno debe coordinar ya pues con la empresa que provee los conectores, ¿no? Yo particularmente, por ejemplo, trabajo con CDB, ¿no? CDB tiene una área de ingeniería que te da un excelente soporte en lo que es conectores, y ellos te pueden recomendar el tipo de conector que se adecua a tu necesidad, y también te da los precios, y te da los ratios, también te da ratios de cuánto mejora, por ejemplo, el rendimiento, ¿no? Entonces, hay que coordinar con estos proveedores para que te den el soporte adecuado para el tipo de obra específico, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Ingeniero, no se puede proseguir. Ya, ya hemos terminado entonces lo que es la planificación. Entonces ya hemos terminado de definir la estrategia, cómo vamos a atacar la obra, ¿no? Ya sabemos si ya hemos decidido, mejor dicho, que vamos a trabajar con gente de casa o subcontratista. Ya hemos decidido si vamos a usar barra entera o dimensionado o prearmado. Ya hemos decidido qué equipos vamos a utilizar. Ya hemos decidido quién nos va a despachar el acero. Y entonces ya nos queda irnos a la obra y empezar a ejecutar, ¿no? Entonces, lo primero, ¿no?, que debemos tener en cuenta cuando vamos a ejecutar la obra es reducir la posibilidad de errores en el armado. Entonces, hay que tener en cuenta, primero, cuando vamos a empezar, siempre es importante explicarles y enseñarles a los obreros, en este caso a la cuadrilla de acero, todos los requisitos que tienen que tener y que cumplir cada elemento, ¿no? Cada detalle del acero que deben hacer. Que deben cumplir los empalmes, que deben cumplir los dobleces, los ganchos, los amarres, las zonas, respetar las zonas de empalme. Entonces, el obrero debe tenerlo claro para que él no cometa errores, ¿no? Pero no es suficiente decírselo, ¿no? También tiene que haber un acompañamiento. La ventaja cuando uno hace edificios, por ejemplo, y con pisos típicos, es de que ya se hace 1 o 2 pisos y ya el personal obrero conoce muy bien el detalle, porque ya los elementos se repiten. Entonces, uno acompaña a la cuadrilla y está supervisando cómo va el armado permanentemente hasta que ya tú puedes ir soltándolo, porque ya sabes que lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, es un requisito importante asegurarnos de que ellos sepan cómo armar cada elemento y no tener pues problemas a la hora de liberar. ¿Y qué cosa? Esto sí es importante. Acá les voy a dar, creo que 4 recomendaciones, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Uno es de que cuando el obrero o el capataz de acero va a empezar a trabajar, él va a venir y le va a decir al ingeniero, le va a proponer cómo va a cortar el acero, ¿no? ¿Para qué? Buscando siempre el menor desperdicio posible, ¿ya? Entonces, en ese caso, él va a venir y va a proponer unas zonas donde va a cortar. Y a veces los ingenieros de producción no lo revisan, ¿no? Confían a ciegas en el capataz y le dicen, ok, sí, hazlo así.
pero el capataz no tiene el conocimiento técnico de dónde debe hacer a veces esos traslados. Entonces, el ingeniero de producción debe revisar y definir justamente con el capataz dónde se van a hacer esos traslados, ¿no? Hay que tener en cuenta, y eso, como le decía, esto hay que dejarlo claro cuando estamos difundiendo su procedimiento de trabajo a la cuadrilla de acero, que deben considerar todos los estribos y hablarles, ¿no? Enseñarles, explicarles que siempre van a haber estribos en las conexiones y siempre van a haber estribos en los apoyos de vigas sobre vigas y siempre van a haber estribos adicionales en los pases. Y que si en un plano ellos no lo ven, tienen que preguntarte, ¿no? ¿Por qué no está y si va a ir finalmente o no? ¿Ya? Porque a veces ellos, y muchos, y siempre pasa, ¿no? O sea, no he visto una obra en que no hayamos observado que ha faltado colocar estribos. Y cuando ya la viga o columna ya está, en este caso las vigas generalmente, ¿no? Las columnas normalmente las liberamos antes de que las encofren. Pero las vigas generalmente las liberamos cuando ya están encofradas. Porque para que armen la viga, tienen que haber, el acero de la viga tienen que haber fondeado. Y para que armen el techo, tienen que haber puesto los costados de las vigas. Entonces uno cuando va a liberar las vigas, ya está con el encofrado del costado puesto. Y si ahí te encuentras con que faltan estribos, es súper complicado, es prácticamente imposible meter estribos ahí. Entonces, y ahí es donde pues puedes perder un vaciado, ¿no? Porque si el supervisor no te encuentra una solución, no hay forma de que vacies y vas a parar tu flujo, ¿no? Tengan en cuenta que en un edificio, un día que no vacies no se recupera, ¿no? No hay forma de que yo vacíe 2 lotes el mismo día y ya me recuperé otra vez, no. Ya se atrasó una actividad, ya se atrasa. Y una se atrasa, arrastra todo el tren. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los estribos. Esa es una falla permanente en los obreros de acero, ¿no? Otra cosa importante que hay que tener en cuenta y también se cometen muchos errores es de que cuando vaciamos los techos y luego el topógrafo al día siguiente va a trazar la ubicación de la columna encima de ese techo, nos encontramos con la sorpresa de que el acero no tiene recubrimiento, le falta recubrimiento, o en algunos casos está hasta fuera de su ubicación ya, ¿no? Y ahí empezamos que hay que inyectar fierro, picar, demoler parte de la losa. Entonces hay que tener cuenta, y esa es una recomendación, antes de vaciar el concreto en una losa de techo, o en una zapata, por ejemplo, hay que trazar el elemento, la columna en este caso, o la placa, hacer el trazo en las varillas del fierro de la losa o de la zapata, y verificar que el fierro esté en su sitio, el fierro del elemento vertical, las mechas que llamamos, las mechas tienen que quedar encajadas dentro de ese trazo y amarrarlas, ¿no? Amarrarlas para que durante el vaciado no se muevan estas mechas. Estas mechas normalmente se mueven durante el vaciado o se mueven cuando han estado armando el fierro de las vigas. Cuando arman el fierro de las vigas, palanquean las mechas de las columnas o de los muros para poder meter el fierro de la viga y dejan el fierro, la mecha, en este caso de la columna, ya fuera de sitio. Entonces, antes de vaciar las losas hay que tener cuidado de verificar la ubicación de las mechas de los elementos verticales. La otra recomendación importante y también que genera bastante retrabajo es la ubicación del acero de las escaleras, ¿no? Las mechas de las escaleras, ¿no? Primero que hay que tener en cuenta es que hay que liberar el acero de la escalera. Muchas veces vaciamos techos
y como decimos que la escalera no la estamos vaciando, no verificamos que el acero que hayan puesto para la escalera sea el correcto. Y después resulta que cuando se quiere armar la escalera, el acero no era el correcto o no está en su sitio. También hay que verificar que el vaciado, el corte de vaciado en la zona de la escalera, se haga justamente donde corresponde. A veces vaciamos de más y luego hay que demoler parte de la losa para poder armar la escalera, ¿no? Entonces, las escaleras también hay que tener mucho cuidado con ellas. Desde acá mostramos, por ejemplo, fotos de un proyecto de edificio. Es un sótano de un edificio, es un hotel en este caso. Entonces, de verdad que el trabajo del acero es bien interesante. Como digo, acá en la foto de la derecha pueden ver un equipo que es el brazo concretero o placing boom, ¿no? Por ejemplo, este es una mejora que se hizo ya en este proyecto, ¿no? Anteriormente, todos los edificios cuando vaciábamos, ya hasta donde llegaba la pluma de la bomba, las bombas plumas que van fuera de la obra, llegan hasta el 6º piso y de ahí para arriba vaciábamos pues, con tubería y con la manguera, ¿no? Ahora con este brazo concretero, por ejemplo, mejoras mucho la eficiencia del vaciado y evitas también todos esos sobrantes de concreto que se generaban cuando tú vaciabas con tuberías, solamente con tuberías y una manguera al final, ¿no? En los techos o elementos verticales en las zonas altas, ¿no? En los pisos altos. Entonces, básicamente, estas recomendaciones son las que les quería dejar para que tengan en cuenta, ¿no? Como una sugerencia. Y durante la ejecución también hay que hacer unas verificaciones, ¿no? Pues diariamente, ¿qué verificamos? Verificamos el avance de la cuadrilla de acero. Ellos trabajan con un plan semanal y a la vez un plan diario de qué elementos tienen que armar cada día. Y nosotros pues tenemos como producción, vamos a verificar su avance. Cuando terminan, hacemos la liberación con el área de calidad y con la supervisión, ¿no? Para ver que el elemento esté correctamente armado y que cumpla pues todos los requisitos que debe tener, ¿no? Y ahí básicamente donde observamos a veces, ¿no? La falta de estribos, los ganchos, por ejemplo, a veces no tienen la medida correspondiente, y los recubrimientos, ¿no? Que a veces no se cumplen los recubrimientos. Y ahí donde uno va como loco a inyectar fierro, perforar, y el inyectar fierro es una actividad que es súper cara, ¿no? Tiene un costo muy elevado. De repente a veces no nos damos cuenta, y los de producción no se dan cuenta, que la reparación o la corrección inyectando y ampliando fierros con el epóxico, con el anclaje químico, o hacer las reparaciones de concreto con el puente de adherencia y los morteros epóxicos, son costos excesivamente altos, ¿no? Que a veces uno no los ve. Pero si tú te enteras y ves cuánto cuesta una lata de epóxico, cuánto cuesta un chisguete del anclaje químico, y cuánto es lo que estás usando, te vas a dar cuenta la cantidad de dinero que estás gastando y que nadie te la está pagando, ¿no? Entonces no podemos trabajar así a la ligera y pensar pues que todo lo vamos a solucionar con estos productos, ¿no? Reparadores. Si bien es cierto, corrigen y te ayudan a reparar, pero tienen un costo excesivamente alto, ¿no? Entonces, no deberíamos hacer esos trabajos, ¿no? Y finalmente también hay que chequear diariamente el stock, ¿no? Cómo estamos con el stock del acero dimensionado, cómo estamos con el stock de las barras armadas, del acero prearmado, cómo estamos con el stock de alambre, cómo estamos con el stock de los separadores de concreto, ¿no? Que son los materiales con los que trabajan la cuadrilla de acero, ¿no? Para evitar, como les digo, que el flujo pues se detenga. Esto hay que preverlo.
Y si estamos trabajando con un subcontratista, como lo decía, el subcontratista nos va a cobrar quincenalmente, va a valorizar de acuerdo a su avance, ¿no? Entonces, por eso es que al final muy poco dinero tenemos para querer cobrarle, ¿no? Nosotros le vamos a retener quizás un 5% o 10% en el mejor de los casos de sus valorizaciones, pero eso no es nada a un día de multa, por ejemplo, que nosotros tengamos que pagar como contratista principal al cliente. Entonces, definitivamente no podemos pretender o pensar de que su contratista va a asumir una penalidad que se nos ponga a nosotros. La solución siempre es estar haciendo un seguimiento permanente al subcontratista y ni bien detectemos que está fallando, hay que intervenirlo, ¿no? Y hay que también valorizar, bueno, el despacho, ¿no? Del acero que tengamos a la obra, ¿no? Y eso ya lo ve. Estas dos cosas las ve oficina técnica, pero piden la validación, en este caso, del área de producción. Mejor tenemos que estar al tanto de cuánto es lo que ha avanzado el subcontratista y coordinando con el almacén también cómo han estado los despachos, ¿no? Y bueno, esas son las referencias. Creo que esto es todo lo que tengo para mostrarles. Wow, nos hemos excedido bastante, creo. A ver, Lady, si tienes preguntas. Sí, ingeniero, en realidad hay bastantes preguntas. Podría seleccionar unas 3 preguntas y no sé si podría dejarnos su correo electrónico para que usted las pueda responder más adelante. Sí, acá estoy mostrando justamente mis datos. Mi correo Ya, está al final, abelalba de Gmail. Y luego, ¿cómo me pueden encontrar por ahí en Facebook o en LinkedIn? ya. Para Bueno, cualquier duda que tengan. vamos con la primera pregunta de Iván. Nos pregunta que si en el Perú está normado el uso de conectores. Sí, porque, y como digo, ya se han hecho pruebas donde se demuestra pues que el conector, han probado barras unidas con conectores y las barras fallan en la barra y no falla en el conector, ¿no? Entonces sí, sí está ya garantizado eso y aprobado, ¿no? Y siempre cuando hagamos o definamos que vamos a usar conectores, es importante también la supervisión lo va a saber y en algunos casos nos va a pedir de repente la validación del ingeniero estructural, ¿no? Entonces, no va a haber ningún problema porque igual los ingenieros, las oficinas de diseño también ya conocen el funcionamiento y el desempeño de estos conectores. Tenemos otra consulta de Omar. Nos pregunta qué tipo de tratamiento se realiza en un suelo cohesivo para fundaciones. ¿No? ¿Qué tipo de tratamiento se realiza? En un suelo cohesivo para fundaciones. Bueno, normalmente los suelos cohesivos no son, o sea, de alta cohesión no son buenos porque son expansivos, ¿no? Un suelo cohesivo es un suelo que tiene arcillas, limos, entonces normalmente hacemos mejoramiento de suelos, ¿no? Con capas de afirmado, a veces no retiramos estos suelos, ponemos capas de afirmado antes de colocar nuestra fundación, ¿no? Tenemos otra consulta de Iván que nos dice, ¿qué consideraciones se debe tener al hacer un contrato con un subcontratista? Como les decía, normalmente lo que estipulamos es de que el tema de el subcontratista en sus costos, él tiene que tener en cuenta todo, él tiene que asumir todos los costos que correspondan a su personal, ¿no? Llámese exámenes médicos para entrada, sus seguros, sus EPPs, sus herramientas, ¿no? Nosotros recibimos al personal ya apto para trabajar. Él también se estipula en el contrato, dependiendo de la cantidad de personal, y ahora creo que ya es definitivo, ya casi en todas las obras,
El subcontratista tiene que tener un personal SOMA, un supervisor SOMA, y también tiene que tener un ingeniero responsable o un supervisor responsable, ¿no? Entonces, esos son costos que también tiene que considerar el subcontratista. Luego vamos a estipular en su contrato que va a haber, que, bueno, que los pagos van a ser de repente, o puede tener adelanto, él le puede pedir adelanto y le vas a indicar que tiene que ser con una carta fianza, o muchas veces no te piden adelanto porque no tienen capacidad para pedir carta fianza, entonces se estipula pues los pagos quincenales, las variaciones quincenales, y los pagos que van a ser a qué tiempo de la presentación de su factura, y cuánto va a ser el fondo de garantía que se le va a retener, ¿no? Finalmente. Básicamente son ese tipo de cosas, ¿no? No, nunca hemos considerado penalidades, ¿sabes? Porque, como digo, no hay forma de cobrarle, ¿no? Y como él no te presenta, pues, una carta fianza, tú no tendrías forma, pues, de querer cobrarle, ¿no? O sea, poder cobrar. Entonces, son básicamente esas cosas, ¿no? Los costos que él va a asumir, que básicamente todo lo que corresponde para su personal, su SOMA, su ingeniero, y la forma de pago, ¿no? ¿Cómo va a ser? Ingeniero, ¿tenemos tiempo para una consulta más? Por mi parte, sí, no hay problema. Vamos, ¿no? Dale. Ya, Oscar Sumoso nos pregunta que cuando se trabaja con un subcontratista, ¿ahí también se puede contratar al personal de sindicato de la zona en que se trabaja o solo se les puede contratar por casa? No, lo que hacemos, por ejemplo, también en ese caso es, de acuerdo al acuerdo que se tenga con la población y el sindicato, va a haber una, pues, una cantidad de personal que tenemos que recibir en la obra, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, y este personal, por lo general, pues son ayudantes, ¿no? Nosotros aceptamos el personal de población o de sindicatos, son ayudantes por lo general, es lo que aceptamos que nos lo impongan, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, si tenemos subcontratistas en la obra, también se coordina de que el porcentaje, digamos, que va a haber en la obra de este tipo de personal, sea también asumido por el subcontratista en ese mismo porcentaje, ¿no? Digamos que tenemos que tener el 20% de personal de población en nuestra obra, el subcontratista también debe contratar a un 20% de este personal, ¿no? Que nos pongan. Entonces, es la misma proporción la asume el subcontratista, ¿no? En este caso de fierro, ¿no? Tengamos en cuenta que cuando son subcontratistas más especiales, o sea, digamos, de actividades especiales, que son ya instalaciones complejas y esas cosas, ellos, o drywall, por ejemplo, esas cosas, por ejemplo, ellos muy difícil a veces aceptan que le pongamos personal de sindicatos o población, porque ellos no tienen ayudantes, a veces no utilizan ayudantes. Pero en el caso de la cuadrilla del contratista de fierro, sí, ¿no? Normalmente sí aceptan este porcentaje también ellos contratarlo. Tenemos otra consulta de Leder Arenas. Nos consulta, en el cambio de sección de columna, ¿qué consideraciones se debe tener a la hora de hacer el diseño? Igual, ¿no? Cuando normalmente tenemos que tener claro, y eso es lo que yo les digo a los obreros, o sea, uno no tiene que, no sé si se escucha bien o no, pero ellos no deben de pensar cómo hacer las cosas. O sea, todo debe estar claro y definido en los planos, y si no está, hay que pedirlo, ¿no? Un cambio de sección debe estar indicado en los planos, ¿no? Normalmente ese fierro se grifa el fierro y lleva una pendiente, ese doblez que está estipulada en nuestra norma, y eso debe haberlo contemplado pues el proyecto, ¿no? Entonces, eso debe estar ahí. En los proyectos, en muchos proyectos, tenemos cambios de sección o columnas que terminan en un nivel y se reubican a un costado, elementos que nacen en un piso intermedio, y todos esos detalles tienen que estar estipulados en los planos. Ni siquiera el ingeniero de producción debe pensar cómo se hace, no es nuestra función. Entonces, cualquier detalle que no esté en los planos debe ser solicitado, ¿no? Primero a la oficina técnica de nuestra obra, y ellos lo van a
trasladar inmediatamente al proyectista, ¿no? Gracias, ingeniero. Bueno, creo que vamos a dar por concluido la ronda de preguntas. Cualquier pregunta adicional, el ingeniero está poniendo en pantalla sus cuentas por medio de las cuales se pueden realizar las consultas que queden pendientes. Bueno, en este caso le activaré el audio al director general, Óscar Somoza. Bien, muchas gracias, Lady. Bien, ingeniero, a nombre de toda la familia ICG UNFB, le damos las gracias, ¿no? Por todo el apoyo que nos ha brindado. Y entonces ahora vamos a ir con el tema de los likes, ¿no? Que siempre tenemos acostumbrados. Por favor, deje de compartir su pantalla, por favor, para poder hacer esa temática. Se lo agradecería. Ya, a ver, estoy... ¿Listo? Sí, por favor, se les pide a todos que prendan sus cámaras, por favor, para la foto final, la foto del recuerdo. Por favor, activen sus cámaras, se los agradecería. E inmediatamente de esto, por favor, no se retiren porque va a haber un informe, ¿no? Van a haber informes acerca del grupo. Por favor, activen sus cámaras, los esperamos. Y en la parte de reacciones, hay el tema de las manitos y de los likes. Ya, así que por favor se los agradecería, pero a la cuenta de 3. Ya, a la cuenta de 3 vamos todos con eso para que salga en la pantalla final. Directores, por favor, ayúdenme en la toma de screenshots. Ya, y ustedes también, y después nos las hacen llegar. Bien, entonces yo creo que vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Bien, muchas gracias. Entonces ahorita vamos a pasar con los informes rápidamente, por favor no se vayan a ir. Y le vamos a dar la palabra al ingeniero Fernando Barrero. Por favor, Lady, apóyame ahí. Ingeniero Fernando Barrero, lo escuchamos, por favor. Sí, a ver, hola Oscar, buenas tardes. Lady, buenas tardes. No sé si es que me pueden escuchar, creo que sí. Eh, sí, ¿sí me escuchan? Sí, ingeniero, sí se le escucha. Ok, buenas noches. Nada, darle las gracias a Abel por el apoyo. Gracias, Abel, ha sido una super charla muy interesante sobre el tema de acero y todos los aspectos necesarios que hay que tener en cuenta para controlar esta actividad que es súper importante. Y nada, gracias Oscar por el tiempo. Como ven ahí en el banner, ya la siguiente semana comenzamos con un taller de productividad online. Ya van a ser unas 4 clases. Vamos a tener, las clases son todos los días domingos. Ya, y va a ser un taller teórico práctico muy interesante. Así es que los que estén interesados, ahí tienen los contactos necesarios. Y nada, les hago la invitación a que se puedan inscribir porque va a ser algo muy productivo. Vamos a tocar todos los temas que están ahí y adicionalmente hay otros temas más, ¿ya? Nada más, Oscar. Gracias por el tiempo. Ya no les quiero tomar mucho tiempo a todos. Bien, ingeniero, muchas gracias a usted por todo el apoyo que siempre nos brinda. Y para finalizar, nuevamente muchas gracias, ingeniero Abel, por haberse dado un tiempo y compartido esta primera conferencia con nosotros. Esperamos tenerlo próximamente. Y comentarles, ¿no? Antes de finalizar la transmisión, que dentro de 2 semanas aproximadamente, estamos cuadrando las fechas, estén atentos a nuestra página web, se viene una conferencia que la vamos a realizar junto con nuestros pares de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Católica, con los grupos CONIGER y GESCON. Así que va a ser una